Suscríbete a mi canal y tu like, la química fácil es. Hola, muy buenas. Vamos a hacer este ejercicio de un circuito mixto, ¿vale? Aquí tenemos una pila, ¿vale? Consta de una pila de 24 voltios y una bombilla que tiene una resistencia de 10 ohmios unida a una asociación en paralelo, ¿vale? De dos bombillas, una de 25 y otra de 30 ohmios. Esto sería un circuito mixto, ¿vale? Donde hay una asociación en paralelo, ¿vale? Que se encuentra en serie con esta otra bombilla de aquí de 10 ohmios. Entonces, en primer lugar nos pide calcular la resistencia equivalente. Lo que tenemos que hacer es, pues, vamos a ver, es sustituir este circuito que hay aquí por otro, ¿vale? En el que solamente aparezca una resistencia, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a calcular resistencia equivalente de esta manera. Aquí tenemos pues las dos bombillas que se encuentran. Una bombilla, ¿vale? Se simboliza así, de esta manera, ¿vale? Hay una circunferencia y una cruz. Bueno, aquí tenemos una bombilla de 25 ohmios en paralelo con otra de 30 ohmios. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, ¿vale?, de una asociación en paralelo, pues lo que se hace es utilizar esta fórmula. La resistencia equivalente de esta asociación en paralelo sería 1 partido por 25 más 1 partido por 30. ¿Vale? Pues bien, si realizamos esto, nos quedaría la resistencia equivalente sería, pues nada, 30 más 25 dividido entre 25 por 30. Bien, si hacemos esa operación, nos sale, pues nada, 25 y 30 sería 55 dividido por 750, ¿vale? Con lo que la resistencia equivalente, ¿vale?, de esta asociación en paralelo, o sea, estamos calculando esto, la resistencia equivalente de esta asociación en paralelo. Pues esa resistencia equivalente serían 750 dividido entre 55, o sea, 13,64. 13,64 ohmios. O sea, que este circuito que tenemos aquí lo podemos sustituir por una asociación en serie que consta de una bombilla de 10 ohmios, que sería esta bombilla, unida en serie a otra bombilla de 13,64 ohmios. Y luego esto estaría unido, ¿vale?, a nuestra batería de 24 voltios. 24 voltios. Pues bien, este circuito, a su vez, podemos sustituirlo por otro que conste de una sola resistencia o una sola bombilla. Como aquí tenemos la asociación, una asociación en serie constituida por una bombilla de 10 ohmios y otra de 13,64 ohmios, pues esta asociación o estas dos bombillas en serie, pues para calcular la resistencia equivalente sumamos las dos resistencias, o sea, 10 más 13,64 pues da un valor de 23,64 ohmios, ¿vale?, que estaría unido a esta pila de 24 voltios. Bueno, pues ya está. Hemos contestado al primer apartado, que pide calcular la resistencia equivalente, pues sería una resistencia de 23,64 ohmios. En segundo lugar, pide calcular la intensidad que circula por cada bombilla. Por cada bombilla. Bien. Bueno, pues la intensidad, ¿vale?,
que circula por el circuito, por este circuito que hay aquí, hemos visto, o pues se puede calcular fácilmente con la ley de Ohm, V igual a I por R, ¿vale? Con lo que la diferencia de potencial que hay en los extremos, ¿vale? En estos dos extremos, pues vemos que es 24 voltios, y eso es igual a la intensidad de corriente que circula por este circuito multiplicado por la resistencia que existe entre estos dos extremos, que vemos que es de 23,64 voltios, ¿vale? Si de ahí despejamos la intensidad, 24 dividido entre 23,64 nos da un valor de 1,02 amperios, ¿vale? O sea que estos 1,02 amperios son las cargas que vienen por aquí, ¿vale? Vienen por aquí y cuando llega a este punto se bifurca, ¿no? Entonces parte de esa intensidad sube y parte de esa intensidad baja, ¿vale? Pasan por aquí, por esta bombilla, pasa por esta otra y cuando llegan aquí vuelven a juntarse y atraviesan esta bombilla. O sea, que la intensidad de corriente que pasa por esta bombilla de 10 ohmios, ¿vale? La intensidad de corriente que pasa por la bombilla de 10 ohmios es de 1,02 amperios, ¿vale? Si sabemos la intensidad de corriente que pasa por esta bombilla de 10 ohmios, ¿vale? Que hemos dicho que era 1,02, y sabemos la resistencia de esa bombilla, que es de 10 ohmios, podemos calcular la diferencia de potencial que hay en los extremos, ¿vale? De la bombilla de 10 ohmios. La diferencia de potencial en los extremos de la bombilla de 10 ohmios es igual a la intensidad de corriente que pasa por esa bombilla multiplicado por la resistencia, ¿vale? ¿Qué diferencia de potencial hay? Pues lo que vamos a calcular. 10 ohmios será la intensidad de corriente que pasa por ella, que es 1,02 amperios, multiplicado por esa resistencia de 10 ohmios. 10 por 1,02 da un valor de 10,2 voltios, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos la intensidad de corriente que pasa por esta bombilla y la diferencia de potencial que hay en estos extremos, ¿vale? En los extremos de esa bombilla de 10 ohmios. Bueno, si echo un ojo al circuito y veo que aquí, en esta bombilla, ¿vale? Se consume una diferencia de potencial, hemos dicho, de 10,2 voltios, ¿vale? Pues lo que tengo claro es que en estos dos extremos, en este extremo y en este, ¿vale? ¿Qué diferencia de potencial habrá? Pues si en esta bombilla, ¿vale? En este trozo del circuito se gasta 10,2 voltios y en el circuito total se gastan 24 voltios, está claro que en estos dos extremos, ¿vale? Se gastará una diferencia de potencial, un voltaje de 24 voltios menos lo que se ha consumido en la bombilla de 10 ohmios, que son 10,2 voltios. Si yo resto 24 menos 10,2, eso da un valor de 13,8. 13,8 voltios. O sea, que la diferencia de potencial, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Que la diferencia de potencial en la bombilla de 25 ohmios vale 13,8 voltios
y la diferencia de potencial que hay en los extremos de la bombilla de 30 ohmios también es 13,8 voltios, ¿vale? O sea, existe la misma diferencia de potencial en los extremos de la bombilla de 25 ohmios y en los extremos de la bombilla de 30, ¿vale? De 30 ohmios. Eso hay que tenerlo claro. Bien. Como sabemos la diferencia de potencial en los extremos de esta bombilla y en la de abajo, podemos calcular la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas. Vamos a ver. La intensidad de corriente. Esto sería, sí, el apartado B, la intensidad de corriente que circula por la bombilla de 25 ohmios, ¿vale? Será igual, utilizando la ley de Ohm, a la diferencia de potencial que hay en los extremos de esa bombilla dividido por la resistencia, ¿vale? Por esa resistencia, por 25 ohmios. Pues nada, hemos dicho que la diferencia de potencial son 13,8 dividido entre la resistencia, que es 25, ¿vale? Dividimos eso entre 25 y da un valor de 0,552 amperios, ¿vale? Y hacemos lo mismo para calcular la intensidad de corriente que pasa por la resistencia o bombilla de 30 ohmios. Será la diferencia de potencial que hay en los extremos de esa bombilla, que es 13,8 también, partido por esa resistencia. 13,8 entre 30. ¿De acuerdo? Eso da, pues vamos a ver, 13,8 entre 30, eso da 0,46 amperios, ¿vale? Vemos que la intensidad de corriente, ¿vale?, que pasa por aquí, que hemos dicho que es 1,02 amperios, vemos que es la suma, ¿vale?, de la intensidad de corriente que pasa por este tramo, ¿vale?, por esta bombilla, más la intensidad de corriente que pasa por la de abajo. La intensidad de corriente que pasa por la de arriba es 0,552 amperios y la intensidad de corriente que pasa por abajo es 0,46 amperios. Si sumo 0,46 y 0,55, ¿vale?, nos da un valor de 1,02. ¿De acuerdo? Bien. Hemos hecho este apartado. El segundo, la diferencia de potencial en los extremos de cada bombilla, también lo hemos resuelto, ¿vale? Que sería la diferencia de potencial en los extremos de esta bombilla de 10 ohmios es 10,2 voltios y en los extremos de cada una de las bombillas de 25 y de 30 ohmios, ¿vale?, sería 13,8 voltios. Y por último, en el apartado D pide calcular la potencia de cada bombilla. La potencia. Para calcular la potencia, este sería el último apartado, el apartado D. La potencia se calcula multiplicando la diferencia de potencial que hay en los extremos de cada bombilla por su intensidad, por la intensidad que atraviesa, ¿no?, que circula por cada bombilla. Entonces, la potencia de la bombilla de 10 ohmios, pues será el voltaje, ¿vale?, que hay en los extremos, que es 10,2 multiplicado por la intensidad que pasa por ella, que es 1,02 amperios. Multiplicando 10,2 por 1,02 da un valor de 10,4 vatios. La potencia que tiene la bombilla de 25 ohmios será igualmente la diferencia de potencial en los extremos, ¿vale?, de esa bombilla, que es 13,8
multiplicado por la intensidad de corriente que pasa por ella, que es de 0,552. Eso da 13,8 multiplicado por 0,552, da un valor de 7,62 vatios. Y por último, la potencia de la bombilla de 30 ohmios será la diferencia de potencia en los extremos de esa bombilla, que es 13,8, multiplicado por la intensidad que circula por ella, que es 0,46. Entonces 13,8 multiplicado por 0,46 nos da un valor de 6,35 vatios, ¿vale? Y nada, este sería el ejercicio, ¿vale?, del circuito mixto, ¿vale? Hasta luego, ¿eh?